tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo, 21 en punto, 27 grados la temperatura en estos momentos en Asunción. El diario La Nación publicaba ayer en portada esto que tiene que ver con algo que ya sabíamos, pero se aporta un elemento nuevo. Sabíamos que el presidente de la República tiene una empresa que provee asfalto a las empresas contratistas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Lo que ayer revelaba el diario La Nación era detalles de los niveles de facturación de la empresa de Mario Abdo Benítez. Y en una parte de la publicación se hace referencia a que en un solo año, 2021, la empresa Al Día S.A., propiedad del presidente de la República, que puso ahora como representante al hijo, facturó 13 millones de dólares en un año. 100.000 millones de guaraníes. 100.000 millones de guaraníes. Ayer en Radio 1 estábamos haciendo el cálculo, más de 230 millones de guaraníes por día. ¿Y por qué se hace referencia a 2021? Hoy nos remontamos a qué estábamos haciendo en el 2021. Estábamos encerrados, estábamos en plena pandemia, estábamos pegando el grito al cielo, pidiendo medicamentos para los hospitales, para hacer frente a los enfermos con COVID, y estábamos todavía en la tarea de gestionar las famosas vacunas. Mientras todos los paraguayos estábamos concentrados en eso, se conforma en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones esto: la trilogía del asfalto, integrada por Mario Abdo Benítez, Arnoldo Wims, quien hasta hace 3 meses era ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, y aparece el empresario Luis Petengil, uno de los mimados del poder por la cantidad de obras a su favor, y también la empresa de Petengil aparece como una de las empresas que ha comprado la mayor cantidad de asfalto a la empresa de Mario Abdo Benítez. Y a partir de esto, enseguida vamos a ver un informe, porque después de esto que revela el diario La Nación, de los niveles de facturación de la empresa del presidente, podemos poner esas dos placas. La primera que tenés, por favor, porque después quiero desmenuzar antes de ir al informe. Esta es una información oficial, Dirección Nacional de Aduanas, que hace referencia a los niveles de importación de la empresa del presidente de la República, Al Día S.A., desde el 2016 hasta el 2021. Vamos a ver en esta gráfica cómo ha crecido el nivel o el porcentaje de importación y el nivel de facturación de la empresa del presidente cuando asume la presidencia de la República. Podemos poner, si tenés a mano, Cintia, eso que te había pasado. Bueno, enseguida vamos a poner eso. Y aquí hay una cuestión que decíamos que cuando se revela estos niveles de facturación, nos preguntábamos cuál es el modus operandi, cómo trabajaban en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, donde estaba Arnoldo Wims a la cabeza, para beneficiar a la empresa del presidente de la República. Y ahí aparece un nexo. El gerente de la empresa Al Día, de apellido Morán, tiene un hermano que también es funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que hacía de nexo. Y cuando vemos estos números, ahora, este cuadro, y eso que se ve en rojo, es la empresa Al Día. Y dice este primer cuadro, fuente aduanas, ¿verdad?
La cantidad de importación de asfalto 2016 tenía un promedio de 30%. Cuando asume Mario Abdo Benítez en el 2018, esto empieza a trepar. 2000 al 40%, 2019 50%, 2020 ya se aproxima al 60% y 2021, que es el informe oficial que tenemos, llega al 60% de importación de asfalto. Y eso que estamos viendo abajo son otras empresas que también se dedican al rubro de importar asfalto para vender a las empresas contratistas del Estado. Y ven cómo o en qué situación se encuentran las otras empresas. Algunas de ellas hoy ya están a punto de quebrar. Hay una empresa en particular con quien hablamos con el representante y nos contaba que su empresa está en venta porque no pueden hacer la cobertura o cumplir con los compromisos porque hoy la empresa del presidente Mario Abdo Benítez tiene el monopolio prácticamente en la importación de asfalto. Y dicen los otros dueños de estas empresas importadoras, no hay problema que la empresa del presidente eventualmente pueda competir. Pero acá no hay una competencia limpia, hay una competencia desleal. Además, la empresa Al Día S.A. vende a las empresas contratistas $80 más caro la tonelada por el asfalto. Entonces decimos, ¿cuál es la ecuación lógica para las empresas contratistas del MOPC para comprar a la empresa Al Día? Y acá es donde se da la ecuación lógica. Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Administración Arnoldo Wims, venía el chantaje, la extorsión, la presión. Vos querés seguir ganando licitaciones en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el compromiso y el apriete era comprar asfalto de la empresa del presidente, aunque sea más caro, aunque te oferte $80 la tonelada de más en comparación a las otras empresas. Y vamos a ver el siguiente cuadro. ¿Qué nos muestra el siguiente cuadro? Importaciones de asfalto 2016-2021. ¿Y qué es lo que vemos acá? Que en el 2016 el nivel de importación de asfalto de la empresa del presidente 2016, cuando Marito no era todavía presidente de la República, tenía un nivel de importación en toneladas, 30.000 toneladas. En el 2018, eso incluso en el 2017 bajó. En el 2018 conquista el poder Mario Abdo Benítez, lo pone como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones a Arnoldo Wims y esto empieza a trepar. 2019 llega a 40.000 toneladas, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000 y hoy llega a casi 90.000 toneladas de importación de asfalto. 90.000 toneladas. Entre el 2020 y el 2021 llega al máximo de importación de asfalto la empresa del presidente. 2020-2021, ¿dónde estábamos los paraguayos? Estábamos encerrados en nuestras casas. Encerrados en nuestras casas, por orden del presidente. ¿En qué estábamos concentrados nosotros? Desesperados para no contagiarnos de COVID. Desesperados para obtener medicamentos en los hospitales. Desesperados para obtener las vacunas. ¿Y en qué estaba concentrado el presidente de la República? En aumentar los niveles de importación de asfalto, eso que estamos viendo ahora, para enriquecerse en detrimento de las otras empresas que prácticamente dejaron de venderle a las empresas contratistas. Y esto nos decía esta mañana en una entrevista el senador Enrique Riera. Hay un silencio cómplice. Los medios de comunicación, además de Diario La Nación, ahora nosotros nos hicimos eco de esto, con esto que estamos aportando como un elemento nuevo, porque vamos a mostrar enseguida cuáles son las 5 empresas mimadas del MOPC que se llevaron el grueso de las licitaciones con un denominador común.
Ya se imaginan cuál es el denominador común. Las 5 empresas constructoras que más licitaciones han ganado en el MOPC, las 5 empresas compran asfalto de la empresa del presidente de la República. Y nos decía Enrique Riera, el silencio de la clase política, la oposición, ni una sola palabra. De algunos medios de comunicación, esto es un escándalo mayúsculo en cualquier parte del mundo. Hoy la expresidenta de la Argentina tiene una condena encima. El caso Lavallato, el origen del escándalo en el Brasil, lo que significó el Lavallato, eso arranca con una empresa constructora, Odebrecht. Cómo coimeaban a los gobiernos de turno en diferentes países. Afortunadamente en nuestro país no lograron ingresar, aunque quisieron ingresar, pero no pudieron. Coimeaban a los gobiernos de turno para ganar licitaciones. Pues sin embargo acá nadie, la clase política no dice nada, la prensa está ocupada en otras cuestiones. Nosotros no hacemos eco de esto. Y nos parece importante puntualizar porque estamos a días de las elecciones. Y ayer en una entrevista en Radio 1 nos decía Pedro Aliana, precandidato a la vicepresidencia, presidente de la ANR, ¿será que el Colorado, afiliado Colorado, va a pasar factura en las urnas este domingo al gobierno, a los candidatos oficialistas? Porque hoy está el presidente de la República como candidato a presidir la Junta de Gobierno y le tiene a Arnoldo Wims como precandidato a la presidencia de la República, el hombre que ha permitido el enriquecimiento de la empresa del presidente Mario Abdo Benítez. Y algunos dirán, ¿cuál es el problema? Que se hagan asfalto, rutas asfaltadas. Ningún problema, en principio. ¿Qué es lo que se cuestiona? Que el 80% del gasto para inversión social se destinó a obras públicas y en un momento en que tuvimos que haber priorizado la salud, priorizado salvar la vida de los paraguayos, Arnoldo Wims, Mario Abdo Benítez diseñaron un esquema para beneficiar a algunas empresas contratistas y aumente el nivel de facturación de la empresa del presidente Mario Abdo Benítez. Esto es criminal. Criminal por donde se lo mire. Un alto funcionario del Ministerio de Salud afirma que si se hubiese actuado de manera rápida para la obtención de las famosas vacunas, pudimos haber evitado hasta 10.000 muertes. Eso no se aceleró. ¿Por qué no se aceleró? Porque el presidente estaba concentrado en cómo hacer que aumente el volumen de importación de su empresa. Vamos a mostrar este informe ahora, donde detallamos esto, el testimonio de empresas que hoy están quebrando, que se dedicaban al rubro de asfalto, y también nombres de las empresas mimadas del poder que ganaron licitaciones con la condición de comprar asfalto de la empresa del presidente. Veamos. La trilogía del asfalto de oro, Marito, Wims y Pettengill. Modus operandi en MOPC. Para ganar licitaciones y cobrar, el requisito es ser cliente de Marito. La distribuidora de asfalto al día, sociedad anónima, empresa declarada por el presidente Mario Abdo Benítez, ostenta el cuasi monopolio del rubro de acuerdo a los datos obtenidos por la Caja Negra. En el 2016, la empresa tenía apenas el 40% del mercado e importaba menos de 30.000 toneladas. Sin embargo, en el año 2021, la empresa del presidente
manejó el 60% del mercado de asfalto e importa por valores cercanos a 80.000 toneladas. Testimonios de competidores del rubro aseguran que desde que Marito llegó a la presidencia y comenzó el boom de obras públicas, su empresa comenzó a registrar un crecimiento exponencial, asfixiando a los demás competidores del rubro. El modus operandi implementado en el Ministerio de Obras Públicas durante la administración de Arnoldo Vins para ganar licitaciones de obras consistió en aplicar la regla de ser cliente de la empresa de asfalto de Marito. La Caja Negra obtuvo testimonios exclusivos de otros proveedores del rubro de asfalto que aseguran padecer la asfixia generada por parte de la empresa presidencial. La firma Al Día Sociedad Anónima ofrece el asfalto más caro del mercado, incluso llegando a $80 más por tonelada. Sin embargo, es la proveedora favorita contratada por las empresas vialeras que más contratos tienen con el MOPC. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, utiliza como bandera política los kilómetros de asfalto durante su gobierno y se jacta a la vez de no tener ningún contrato con el Estado paraguayo. Sin embargo, evita mencionar que su empresa proveedora de asfalto creció en un 450%, según registros de la Dirección Nacional de Aduanas, hasta el 2021. Las estadísticas de aduanas muestran que en los años 2018, 2019 y 2020, las cifras de importación de la firma Al Día se incrementaron con promedios de crecimiento en torno a los 50.000 millones de guaraníes anuales. Fue así que de 23.515 millones de guaraníes en importación de asfalto en el 2018, las compras de la firma del presidente llegaron a 127.206 millones de guaraníes en el 2021. Esto equivale a un incremento de 450%. Una importante diferencia. Durante la actual administración, la empresa del mandatario se posicionó en su gobierno como el primero en el ranking de importaciones. Se puede ver que tuvo un vertiginoso aumento en el año 2018, mientras los principales competidores comenzaron a caer bruscamente y otros mantuvieron sus promedios. Los gráficos de porcentajes del mercado y volumen de importancia muestran el crecimiento exponencial de la empresa de Marito, y esto deja en evidencia que al presidente le fue muy bien en estos años. En coincidencia, se dieron las más jugosas licitaciones del Estado para el sector de las obras viales y, casualmente, las empresas que más contratos tienen con el MOPC son las que compran el asfalto de Al Día. 5 empresas son las que se llevan la mayor porción de la torta en la actualidad, con millonarias adjudicaciones en el Ministerio de Obras Públicas. Las mimadas del gobierno de Abdo son la constructora 8A de Luis Alberto Petengil, Construpar Sociedad Anónima representada por Carlos Benítez, Cintia Benítez, Guillermo Masmet y Sergio Rubén Zamudio, CID Sociedad Anónima de Isacio Vallejos, CDD Construcciones S.A., que es la contratista de César Daniel Delgado, y EDB Construcciones del empresario Enrique Díaz Benza, ex suegro de Marito Abdo. Todas ellas deben necesariamente comprar una cierta cantidad de asfalto de la empresa de Marito. El modus operandi en el MOPC. La condición no escrita para hacerse de las grandes licitaciones sería la correspondiente compra del producto de Al Día S.A., caso contrario no se logran los contratos con el Estado paraguayo. Por ello, según información facilitada por competidores del rubro, casi en simultáneo, se firma el contrato de la licitación pública y del contrato privado con la empresa del mandatario para la correspondiente provisión de asfalto. Este modus operandi no existía antes que Abdo llegara al poder, ya que regían las reglas del libre mercado. Los demás distribuidores de asfalto inclusive llegaron a ofrecer a las constructoras cotizaciones con $80 por debajo del precio de Al Día Sociedad Anónima, pero aún así no lograron colocar sus productos, atendiendo que la garantía para los contratos en el MOPC es comprar a la empresa del presidente. Esto termina distorsionando el mercado. Otro dato no menor es que hoy tienen preferencia de cobros los clientes de Al Día, atendiendo que solo estas vialeras están recibiendo los desembolsos en el MOPC por la deuda que asciende a casi $400 millones. De esta forma, no se corta la cadena de pago de las contratistas a la empresa proveedora del asfalto de Abdo, mientras que los demás vialeros que compran de otros proveedores se están viendo en figurillas al no formar parte del grupo privilegiado. Como si todo eso no fuera poco, se suma que el hermano del gerente de la empresa Al Día Sociedad Anónima es nada más y nada menos que el jefe de suministros del MOPC, Edgar Darío Morán Brizuela. Es el director de bienes y suministros del MOPC. Está en ese cargo desde febrero del 2019, por lo que ingresó de la mano del exministro Vins. De acuerdo a su declaración jurada,
Entre 2014 y 2019, este funcionario creció su patrimonio en 1.000 millones de guaraníes. Así, el rubro de negocios declarado por el presidente de la República cierra su círculo perfecto con la venta de asfalto a contratistas de rutas. Ante el total de rutas y kilómetros asfaltados por el gobierno y el considerable aumento de las importaciones de asfalto de la empresa de Marito, se presupone que todo el asfalto utilizado para la construcción de esas rutas fue proveído por Aldía Sociedad Anónima, la gran beneficiada con el boom actual de las obras viales. Está con nosotros el arquitecto Gustavo Massi, es director de infraestructura del IPS. ¿Qué tal, arquitecto? Hola Jorge, ¿cómo andas? Esto es escandaloso. Terrible, triste como ciudadano y como profesional te puedo decir que conozco de hace mucho tiempo de cómo se viene manejando el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Siempre fui un crítico al manejo de esa cartera de Estado, porque, y más aún hoy me reafirmo en lo que digo, porque la igualdad de oportunidades para todas las empresas no existe. Y este es el resultado, y te quedaste corto con el nombre de las empresas, ahí faltan más empresas que tienen contratos y muchos contratos, porque si todas las empresas, ¿sabes la cantidad de empresas paraguayas que hay, medianas y chicas, y que quieren trabajar y no pueden trabajar? Que se deberían de poder consorciar para poder trabajar y poder crecer. Acá estás mostrando vos empresas de provisión de asfalto, que una que se quiere vender porque va a quebrar, y la otra que no facturaron nada. Y bueno, eso te da la pauta de cómo se manejó el Estado paraguayo en este gobierno. Y otra cosa, ¿cómo es posible, según leo yo en los medios periodísticos, que en el llamado a la licitación figure que uno tiene que, con el anticipo, pagar el asfalto? Pero eso es una locura. O sea, primero que no te deberían de haber puesto eso. Vamos a empezar por ahí. O sea que ya está luego bien armado el esquema como para que el fondo que vos recibas tenga que ir directamente ahí. ¿Por qué? Porque si no, va a pasar lo que está pasando hoy. Más de 500 millones de dólares se le dan a las empresas constructoras. Acá me pasan empresarios de la construcción, ¿verdad? Están, por supuesto, muy molestos, pero también yo les decía a algunos de ellos, ¿por qué no hablan? Y yo les entiendo. Tienen miedo. Por supuesto. Han hecho inversiones, compra de maquinaria, equipos, tienen licitaciones en curso, tienen, ¿cómo es que le dicen? Que tienen que cobrar. Sí, tienen certificados de obras sí, pendientes. Pendientes. Entonces, todo eso se maneja con el chantaje. Si vos, empresa constructora, protestás una licitación, nosotros te venimos con todo. Sí, ahora mismo, hoy, el tema de la bioceánica, hay una pulseada terrible, pero de terror, donde entraron a operar el presidente de la República, Hugo Velázquez, el vicepresidente, el ministro actual, y al final vos decís, pues, ¿quién corta el bacalao en esta historia? Bueno, ¿verdad? Y pero esto es nomás lo que me ponen. Dice, Hacienda en su momento pidió al Ministerio de Obras Públicas que paren las licitaciones porque no hay dinero. Eso me consta. El MOPC siguió licitando, ¿para qué? Para seguir beneficiando a la empresa Aldía para que Marito siga vendiendo asfalto. Y el resultado, constructora sin cobrar hace más de un año y empresas proveedoras de asfalto al borde de la quiebra. Pero ahí a mí me llama poderosamente la atención un organismo que es el que tiene que dar vía libre a que prosigan los procesos licitatorios. ¿Quiénes? Contrataciones públicas. Si vos no tenés presupuesto, ¿cómo es posible que le hayan dado código de contratación? No tenés presupuesto, no podés. Me tocó en suerte estar dentro de una cartera y
sin presupuesto. Siempre me aclaró Santiago Jure, que era el director de contrataciones, nosotros necesitamos que vos asegure el presupuesto. Por eso que yo digo, todo este menjunje de problemas que hoy estamos viviendo, primero los ciudadanos, porque finalmente nosotros somos los que vamos a pagar el pato de esta boda, porque toda la deuda que se le, o sea, toda la deuda acumulada a empresas y a proveedores del Estado, la vamos a pagar nosotros los ciudadanos. No va a pagar el ministro Vince, no va a pagar Marito. Podemos ver las mega obras para los clientes presidenciales. Tenemos esa placa, a ver. Las 5 empresas constructoras. Arrancamos con esta. 8A tiene la Bioceánica, 445 millones de dólares, y la ruta PY02 por 540 millones de dólares. Total, 985 millones de dólares. Estamos mencionando 2. Sí. Estamos mencionando 2. La otra, Costupar S.A. tiene puente sobre el río Mondaú por 132.753 millones. Estamos hablando de 19 millones de dólares. Ruta del Progreso en Misiones por 77.203 millones, 10 millones de dólares. Ruta Traschaco por 565.000 millones de guaraníes, 79 millones de dólares. Un total de 774.967 millones de guaraníes, lo que equivale a 108 millones de dólares. ¿Por qué mega obras para clientes presidenciales? Porque estas son las empresas que compran asfalto, la empresa Marito. La siguiente, CID S.A. de Isacio Vallejos. Tiene la ruta bioceánica por 669.514 millones, 94 millones de dólares. La ruta Traschaco por 413.888 millones de dólares, 413.888 mil millones de guaraníes, en dólares 58 millones de dólares. Total, 1.083 millones de guaraníes, 152 millones de dólares. Vamos a la cuarta empresa. CDD Construcciones S.A. tiene el puente Chacoí por 789.417 millones de guaraníes, 111 millones de dólares. Tiene la ruta bioceánica por un monto de 464.527 millones de guaraníes, 65 millones de dólares. Y el corredor vial botánico por 430.000 millones de guaraníes, 60 millones de dólares. Esta obra presentó anomalías como un hundimiento del asfalto a solo 8 meses de su inauguración. Total, 1.683.944 millones de guaraníes, 236 millones de dólares. En quinto lugar aparece DB Construcciones, corredor bioceánico por 485.505 millones de guaraníes, 68 millones de dólares. Tiene la Traschaco por 457.323 millones, 65 millones de dólares. Y la ruta Choré General Elizardo Aquino por 63.963 millones de guaraníes, lo que equivale a 9 millones de dólares. Esta obra aún no fue inaugurada por el gobierno y ya comienza a presentar fisuras importantes. Total, 804 millones de guaraníes, 142 millones de dólares. 5. ¿Qué tienen en común estas empresas? Que le compran asfalto a la empresa del presidente. Entonces, con estos volúmenes de obras adjudicadas que tienen estas empresas, es que vemos ese cuadro del nivel de facturación de la empresa del presidente. Y acá, siendo lo más objetivo posible, en el fondo necesitamos hacer estas obras, ninguna duda. Son obras necesarias, Por Dios, ¿quién puede estar en contra de que se hagan estas obras? Cuando hoy somos un país que tiene un nivel de inversión en infraestructura, pero uno de los más bajos.
en la región. Paraguay es uno de los más bajos. ¿Dónde está el punto? Eso que mencionabas en la elaboración de los pliegos de bases y condiciones, y que reclaman los empresarios que hace años eran proveedores, que se dedican, empresas vienen de generación en generación, que se dedican a la importación de asfalto, que hoy no pueden trabajar. Porque hay una competencia desleal, porque vino una orden del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de la mano de Arnoldo Vins para beneficiar a la empresa del presidente Mario Abdo Benítez. Ese es el punto. Y lo otro, perdón que insista con esto, porque me dijeron ustedes están en contra de las... Por favor, no estamos en contra, ni mucho menos. Solo lo que acabamos de mencionar. ¿Y qué es lo que se priorizó 2020-2021? Estas obras cuando la gente estaba preocupada en otra cuestión. En el mundo la prioridad de los gobiernos de turno era fortalecer el sistema sanitario. En Paraguay nosotros estábamos concentrados en fortalecer la empresa del presidente. Ese es el punto. Esa es la parte triste, realmente. ¿Verdad? Lo que nos tocó vivir, y a mí personalmente también, la pasé muy mal. Pero vos sabés que hay una parte de tu informe que me gusta, donde vos decís que cuesta 80 centavos más caro. No vaya a creer que eso van a perder las empresas constructoras. Eso no van a perder. Existen fórmulas de reajuste por A, B, C, D motivo. ¿Y los adicionales? A mí lo que me preocupa es la poca capacidad del ex ministro de Obras Públicas para entender lo que es un ministerio de Obras Públicas y cómo deben ir las obras. Porque él se iba a mirar las obras. Que él puede... Yo no tengo nada personal contra él, está claro. Lo critico desde el punto de vista como profesional, que él puede entender de lo que es un paquete estructural. A mí me preocupan terriblemente las obras del Chaco. Siempre dije, hace rato que vengo alertando, yo quiero saber si la técnica que se está utilizando en esa obra va a aguantar. ¿Qué pasa si empieza a romper? A mí me preocupa. Tengo que hacer una pausa. A la vuelta podemos volver con el informe. Ayer en Universo 970 le hacen una entrevista al Contralor General de la República, Camilo Benítez. Sí. Le preguntan si tendría intervención esa institución a su cargo. Y él explica que acá la Fiscalía debe tomar intervención. Porque podrían, perdón, arquitecto, configurarse una serie de delitos en toda esta historia. MOPC, colusión, contubernio, tráfico de influencia, lo que fuese, con algunas empresas constructoras a fin de beneficiar a la empresa del presidente de la República. A mí lo que me preocupa es, yo no sé si la Fiscalía y la Contraloría tienen personal calificado para hacer una evaluación técnica de las obras. Cuidado con eso. Pausa. Venimos enseguida. Prosperidad de Marito en peor año de pandemia amerita investigación fiscal. Para la Contraloría General de la República, la Fiscalía debe investigar al presidente Mario Abdo Benítez por la venta de asfalto que hace su empresa a las contratistas del Ministerio de Obras Públicas, de modo a detectar o descartar que haya existido colusión, tráfico de influencias y hechos de corrupción en el modus operandi que permitió a la familia presidencial enriquecerse en los últimos años. Sin dudas que al presidente Mario Abdo le fue muy bien en el peor año de la pandemia de COVID-19. En el 2021, su empresa Almacenamiento y Distribución de Asfaltos Sociedad Anónima Aldia Sociedad Anónima
ganó casi 13 millones de dólares, 92.647 millones de guaraníes, dando una ganancia de 273 millones de guaraníes por día y 12 millones por hora. En el 2017, cuando aún no estaba en la presidencia, su firma generó utilidades netas por solo 6.665 millones de guaraníes, por lo que el incremento fue impresionante una vez que llegó al poder. El año que viene, cuando deje el cargo, Abdo Benítez se verá obligado por ley a presentar de vuelta su declaración jurada de bienes con el fin de determinar cuál fue la variación de su patrimonio en comparación con la rendición que hizo antes de asumir como mandatario. En entrevista con la radio Universo 970 AM, Camilo Benítez, Contralor General de la República, resaltó que considerando que el presidente Abdo sigue siendo accionista de la empresa distribuidora de asfalto, con sus declaraciones se podrá analizar la utilidad que tuvo esta empresa que está siendo administrada actualmente por uno de sus hijos. En cuanto a lo que refiere a crecimiento patrimonial que establece el artículo 104 de la Constitución Nacional, así como también la Ley de Declaraciones Juradas, tiene que ver con los ingresos que tuvo el funcionario durante todo el tiempo que estuvo en la función pública. Es decir, el presidente presentó una declaración jurada al asumir como presidente y deberá presentar otra al terminar el mandato. Y allí se verá el crecimiento patrimonial que tuvo, asumiendo que él sigue siendo accionista de esta empresa. Se va a ver la utilidad que tuvo la empresa para ver si se colige con el crecimiento declarado. Eso es lo que compete a la Contraloría General de la República, el enriquecimiento de todos los funcionarios públicos en general y por supuesto el del presidente en particular, ¿verdad? Ante la posibilidad de que desde el Ministerio de Obras Públicas, de la mano del exministro y actual precandidato Arnoldo Vins, se haya maniobrado licitaciones con la finalidad de favorecer a las empresas vialeras que compran asfalto de Marito, el responsable de la Contraloría General de la República vio necesario que sea el Ministerio Público el ente que tome cartas en el asunto e investigue si hubo colusión, tráfico de influencias y hechos de corrupción en el aparente modus operandi que se instaló durante la actual administración y que habría favorecido a la empresa de la familia presidencial. La empresa no es contratista del Estado, sino que es contratista de empresas que contratan con el Estado. Así mismo. O sea, es una empresa que provee un servicio a las empresas que prestan licitaciones con el Estado. Sí. Entonces no hay un vínculo directo con el, o sea, es un poco más profundo el asunto, ¿verdad? Más complejo. Porque no es una vinculación directa. Podría ser ámbito de una investigación sin duda, porque podría haber alguna suerte de colusión, de tráfico de influencia, hasta de hechos de corrupción vinculados a eso, pero creo que es el ámbito de competencia de otro organismo del Estado, específicamente del Ministerio Público, ¿verdad? Por otro lado, el Contralor Benítez aclaró que es legal que el presidente haya dejado a cargo de su hijo el manejo de la próspera distribuidora de asfalto de contratistas del Estado, que él mismo había declarado de su propiedad hasta asumir el cargo. La idea PAT D330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día. Además también podés escribir directamente sobre este 2 en 1, extraíble o simplemente con su teclado. Tenés lo mejor de Windows, Office, podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo IdeaPad D330, donde una portátil se fusiona con una tablet. Encontrala en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Shell recibe la Navidad con los precios más bajos en todos sus combustibles. Pará en una Shell y carga los combustibles más avanzados del país y aprovecha estos super precios bajos, combustibles que le convienen a tu auto y también a tu bolsillo. La mejor calidad al mejor precio te espera en la estación Shell más cercana. Shell, el emblema preferido de los paraguayos
y también el que te ofrece los mejores precios. Farmacia Vicente Escabone, más de 87 años de trayectoria, tu servicio, la más amplia línea de medicamentos, perfumería, cosmética, cuidado personal, juguetes y mucho más. La atención personalizada y el asesoramiento que buscas está en Farmacia Vicente Escabone las 24 horas. Llámanos al 418-5000 o por WhatsApp 0974-18-5000. Antes de eso, acá me hacen una precisión. Yo arranqué, dije que en el 2021 la empresa del presidente facturó, es decir, en realidad 13 millones de dólares ganó la empresa del presidente. La facturación es mucho más, porque el nivel de importación incluso ese año supera creo que 40 millones de dólares. Entonces, esa salvedad quiero hacer. Esos 13 millones de dólares del 2021 es ganancia. La facturación Yo pensé que era la facturación. No, es la ganancia. ¿Tenés ese cuadro que te pasé ahora, que podemos mostrar? ¿Qué es lo que se ve ahí? Importación de asfalto por importador. Mirá lo que era en el 2016, eso que está en rojo, por supuesto, es la empresa del presidente, ¿verdad? Mira cómo ha crecido. 2016, la empresa Al Día S.A. importaba por valor de 15 millones de dólares, incluso menos, 13 millones de dólares. A partir del 2018 empieza a subir, cuando Marito conquista el poder de la mano de Arnoldo Vims en el MOPC. Empieza a subir el nivel de importación de asfalto en dólares. 20 millones de dólares, 25 millones de dólares, 30 millones de dólares, 35 millones de dólares, llegando ahora a 40 millones de dólares de importación. Por eso te decía, eso que mencionábamos, millones de dólares. eso que mencionábamos recién, lo del 2021, cuando hacíamos referencia, casi 100, redondeando, era casi 100 mil millones de guaraníes, estamos hablando de ganancia. O sea, la empresa del presidente ganó en el año de la pandemia 13 millones de dólares. No factura, la facturación es mucho más. Esa salvedad agradezco que me hagan. Y esto que dice el Contralor, que ayer charló en la 970 con los colegas Benjamín Livieres, con Cintia Mora, con Pablo Jerken, ¿qué es lo que se configura acá, arquitecto, que me parece también interesante mencionar? ¿Qué es lo que dice el Contralor? Acá podríamos estar ante hechos punibles, colusión, tráfico de influencias, administración en provecho propio y otros delitos que necesariamente el Ministerio Público tiene que investigar. Que a mí me parece, después de exponer esto que ayer publicó La Nación, después de esto que estamos exponiendo, estos niveles de importaciones, de facturación, de ganancia, el modus operandi, las empresas mimadas, yo no sé qué espera el Ministerio Público para abrir una investigación sobre esto. Bueno, a mí me llama poderosamente la atención luego la actuación del Ministerio Público, porque mira que hay muchas denuncias. Yo cuando salí del IPS, cuántas entrevistas me han hecho y he comentado todo lo malo que hacían y cómo no se investigaba esto, lo otro, porque realmente es un ente también que merece ser investigado profundamente, porque se entregó esa institución a no sé quién, para que jueguen. Pero a mí me llama la atención es que acá hay empresas que no trabajaron, o trabajaron poco. O sea, las otras empresas proveedoras de asfalto. Por eso digo que pasa lo mismo en el mundo de la construcción. Trabajan algunas empresas. En ese tu informe faltan empresas que tienen contratos mayores de que algunos de lo que yo vi ahí. Porque manejo los números, ¿verdad? Pero independientemente de eso, lo que hay que entender es que todo el mundo tiene que trabajar. Y el que trabaja tiene que ganar por precio. Calcula todas las licitaciones, o la gran mayoría de las licitaciones del Ministerio de Obras Públicas tuvieron protesta. Sí. La gran mayoría. Y eso yo no miento, O sea, eso está porque se publica. Y estos datos, eso me parece también interesante
mencionar. Por supuesto, es natural que eso pase. Hago nomás esta salvedad porque me gusta ser preciso en ese aspecto. Toda esta información, estos cuadros que acabamos de mostrar, volúmenes de crecimiento de importación, de cuánto se trajo, cuánto importó en dólares, esa es información pública. Sí. Esos datos tiene la Dirección Nacional de Aduanas. Esos cuadros que acabamos de ver, que nos sorprendía cómo trepó de un promedio de 15 millones de dólares a 45 o de 15 mil toneladas a 90 mil o 80 mil toneladas, es información que tiene la Dirección Nacional de Aduanas. No es un invento, este cuadro no es un invento, este es un hecho real. ¿Y cuándo se dio todo esto? 2020, 2021 es cuando se da esa disparada. ¿Y por qué yo insisto en eso? Por una cuestión de empatía que tuvo que haber tenido el gobierno en ese momento para con la gente. Y por eso, por ejemplo, le quiero consultar ahora al arquitecto, porque está Guillermina Ilblas, presidenta de la Asociación de MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Guillermina, siempre hablamos con ella, el sector que ella representa nunca se recuperó hasta ahora después de la pandemia. No creo que se recupere. Y siguen todavía esperando la asistencia, eso que tanto se había prometido por parte de los no pudieron. Entonces quiero nomás otra vez poner en destaque esto que ellos pasaron, que siguen pasando, y cómo deben sentirse al ver estos números y qué era prioridad para Arnoldo Wims y para Mario Abdo Benítez en el 2020 y en el 2021. La prioridad no era precisamente la salud, no era precisamente el salvataje a las MIPYMES, sino la prioridad era el enriquecimiento, aumentar el volumen de ganancia, facturación de la empresa del presidente. Guillermina, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la oportunidad. Y te comento que mi empresa tiene 30 años y creo que no facturó todavía ni el 0,05 de lo que yo facturé en 5 años. Claro. No sé ni si voy a llegar a eso. Totalmente. No, realmente es indignante, ¿verdad? Siempre venimos diciendo dónde está el patriotismo, dónde está lo que realmente le quiere al pueblo. Nosotros tenemos muchos socios en la ASOMIPYMES que son constructores y no pueden entrar en las licitaciones, nunca les permiten, siempre están desechados y ellos se quedan y se nos piden estos documentos y nosotros somos microempresas, no necesitamos presentar tantos documentos, pero son descartados de esas licitaciones de construcción, que son pequeños, especial para los constructores micro y pequeños, ¿verdad? Pero ni aún así pueden ingresar en ninguna licitación. Y realmente es aberrante ver esto, ¿verdad? Y mientras que yo siempre decía, el gobierno nunca sufrió en la pandemia, ellos nunca dejaron de cobrar sus aguinaldos, sus salarios, mientras que nosotros teníamos que hacer un sacrificio, pero un inmenso sacrificio para poder lograr salir de la pandemia sin facturación y seguir pagando todos los impuestos, ¿verdad? Entonces es un poco, no sé, no es coherente pues lo que sucede, ¿verdad? Un país se maneja, creo que somos todos paraguayos, somos todos iguales y en una pandemia como la que pasamos deberíamos estar todos luchando por algo, ¿verdad? Para salvarnos, pero acá no hubo esa discriminación. Nosotros los micro, pequeños empresarios veníamos trabajando igual, teníamos que pagar los impuestos igual y ellos y nuestros personales que teníamos que conversar con ellos para ver si nos podían esperar para pagar su salario, que no queríamos despedirlos, hicimos de todo para poder sobrevivir. Sin embargo, ellos haciendo este tipo de negociación, gracias a todo lo que nosotros estamos pagando. No tengo palabras, sinceramente me siento muy indignada. Me siento muy indignada con esto. Y lastimosamente, lo peor de todo es que no podemos hacer nada. Que tenemos que estar escuchando, viendo y diciendo, mira lo que hicieron, mira esto. Pero ¿qué hacemos al respecto? Entonces, yo creo, Jorge, que estas elecciones que están llegando debemos elegir muy bien quiénes serán nuestros gobernantes en los próximos 5 años. Porque este año pasamos muchas cosas, seguimos vivos,
pero sobreviviendo. Eso significa que estamos ganando el dinero solamente para sobrevivir. No alcanza para nada más ni para pagar el crédito que nos han dado en la pandemia, ¿verdad? Hay mucha recesión económica porque la gente como que está guardando su plata, no están haciendo las compras. Y bueno, estamos peleando para poder pasar este 2022 por lo menos vivos y sanos. Por último, Guillermina, y agradezco que nos atiendas ya bastante tarde, ustedes nunca se recuperaron, me decía, están todavía, No. siguen remando, siguen viendo la manera, algunos integrantes del gremio donde estás, siguen todavía gestionando créditos, préstamos para salir, para lograr ahora, fin de año, colocar alguna venta, y están en una situación, y muchas, incluso, eso me habías contado, recuerdo una vez, muchas tuvieron que cerrar directamente porque ya no podían sobrevivir, ¿no? Sí, así mismo es. Y no nos recuperamos, porque imagínate que el primer año de pandemia, 50% bajó la facturación. 50%, imagínate. Y de ese año a hoy, 2023, todavía no alcanzamos, ni llegamos al 70% aún de esa facturación. Y tenemos muchos socios, sobre todo la parte de industria, ¿verdad? Que están todavía pendientes de un crédito para poder salir adelante. Muchos se cerraron, muchos se ayornaron. La gente de ¿cómo se llama esto? De hoteles, hostales, todo eso se cerraron. Lo que era el tema de transporte de niños, todo eso tuvieron que cerrar sus empresas. Desesperados estaban porque tenían que pagar su crédito y no tenían cómo. Y yo, sinceramente, le llamo y le digo, ¿y qué hiciste? ¿Cómo hiciste? Y mira, tuve que irme al interior, en la casa de un pariente. Acá estoy viendo cómo poder salir adelante. Imagínate. Y estamos todavía muchos en esas condiciones. Lastimosamente. Espero que el 2023 sea mucho mejor. No. Tenemos esperanza de que se mueva más la economía y que suba gente que realmente piense en el pueblo y que ayude a las industrias y pymes, sobre todo, a salir adelante. Guillermina, gracias por tu tiempo. Seguimos, mucha fuerza. Gracias a vos, Jorge. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Pero yo creo Guillermina es presidenta de la Asociación de MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Yo no sé, realmente admiro la valentía de esta señora, de cómo ella y lo que ella cree que va a suceder. Yo veo al revés. A partir del mes que viene, hasta agosto este país va a estar parado. Sí. Y la recaudación, o sea, ¿cómo le van a dar crédito a la gente? Yo quiero entender eso. Y a mí me hubiese encantado que esté el ministro Arnoldo Vince un poco dialogando con nosotros, porque esto es para dialogar, no es para matar a nadie. Y que explique un poco las cosas, porque él a boca llena habla de transparencia, de corrupción. No, pero sacó la semana pasada un aviso, él que nunca había entre paréntesis un jugador que quite la tarjeta roja, pero hacer un aviso decía tolerancia cero a la corrupción. Claro. No me va a temblar la mano para sacarle a un corrupto. Y donde va, hace un recorrido con los medios. Por eso que amigos no le pregunta a nadie, le pregunta. Por eso yo le pregunto al ministro de Anticorrupción. Con todo lo que se habla, con todo lo que se dice, ¿se tomó la molestia de investigar? Claro que no. Nada. ¿A quién le investigó? ¿A vos? ¿A mí? A nosotros no investigan. ¿Qué somos? Nada. No le investigan a los nenes. O sea, ¿cómo es lo que funciona el Paraguay? Por eso yo digo que el sistema está preparado y nadie cae. Nadie cae. Tengo que hacer una pausa cortita, venimos enseguida. La IdeaPad D330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet. No sé por qué todavía no tenemos nosotros esta tablet acá en nuestra mesa, ya se va el año, repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras y una
batería que dura prácticamente todo el día. Además también podés escribir directamente sobre este 2 en 1 extraíble o simplemente con su teclado. Tenés lo mejor de Windows y Office, podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo IdeaPad D330, donde una portátil se fusiona con una tablet. Encontrala en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Se vino el calor, pero Bristol tiene la solución. Lleva tu aire split con instalación gratuita. El aire sí funciona bien acá, arquitecto. ¡Qué frío! Sí, impresionante acá. Estamos congelando acá. Además, sorteos de millones en efectivo. Tu compra te sale gratis. Y en febrero, una increíble Volkswagen Amarok full equipo. Escuchá esta super oferta. Split Carrier, 18.000 BTU, ahora solo 18 cuotas de 369.000 guaraníes. Como regalo, una cuota de regalo para tu próxima compra. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Farmacia Vicente Escabone, cada vez más cerca tuyo. Contamos con 70 sucursales en todo el país. Ofrecemos la mejor atención, el asesoramiento profesional que los 87 años en el mercado nos permite ofrecer. Llámanos al 021-418-5000 o por WhatsApp 0974-18-5000. Farmacia Vicente Escabone. Por Dios, los mensajes que tenemos acá. Explota bien. Explota, pero de todos lados, de todos los colores, de todos los sabores. Carlos Morini, ex ministro de Salud. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jorge, al invitado y a toda la teleaudiencia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo? Así es, Jorge, aquí trabajando siempre. Sí, sí. A ver, doctor, vos tuviste, por Dios, todo lo que hemos hablado en el momento más duro, más crítico de la pandemia. Y perdón que insista con esto, ¿verdad? Porque ahora estamos viendo estos números que para mí son escandalosos. En cualquier país del mundo esto es un escándalo mayúsculo. Acá tenés un sector de la oposición que no dice nada y una parte de la prensa que no dice absolutamente nada. Pero no importa, es así, por lo visto, la regla de juego. Cuando estábamos en el peor momento de la pandemia, cuando teníamos que fortalecer nuestros hospitales públicos, todo lo que hemos reclamado, medicamentos, etcétera, etcétera, estábamos viendo que en ese mismo periodo, 2020-2021, desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el presidente de la República, estaban concentrados en aumentar el nivel de facturación de su empresa, Aldía S.A., esta empresa que provee asfalto a las empresas constructoras, que importa asfalto con volúmenes exorbitantes, que ha crecido de una manera exponencial en los últimos años. Nos decía Guillermina Islas de las MIPYMES, esto es una bofetada. ¿Y cómo toman ustedes, doctor, verdad? Todo lo que vos trabajaste, lo que sufriste, lo que pataleaste cuando ves que esto era prioridad para el gobierno y no precisamente lo que ustedes en ese momento crítico estaban planteando. Vos sabés, Jorge, que es ahora que estamos asimilando la gravedad de la situación, porque en ese momento no teníamos tiempo para pensar en qué estaban gastando la plata. En esos momentos eran momentos críticos que pataleábamos y pedíamos auxilio en medicamentos, en insumos, en posibilidad de habilitar más camas. Y esto cae como un balde de agua fría para nosotros, cosa que ya prácticamente sabíamos, ¿verdad? Por la conducción del Ministerio de Salud desde el inicio fue nula, fue una mala conducción, una mala elección por parte del presidente de la República con designar a un ministro que no tenía idea de dónde estaba parado, ¿verdad? Entonces, hoy analizamos esto y en realidad tienen que dar ellos una respuesta y deben justificar todo lo que han hecho. Yo creo que esto no debe quedar impune, Jorge. Se debe investigar, se debe saber en qué se utilizaron todos estos rubros y más allá de decir que en esos momentos había un déficit regional de medicamentos y demás, nosotros teníamos y contábamos con plata para comprar de cualquier parte del mundo, ¿verdad? O sea, es terrible lo que estamos viendo hoy en día. Esto me pasaron y quería preguntarte, ¿cómo se entiende? Esto tiene fecha 4 de septiembre de 2020. Cintia, no sé si podemos poner, por favor, esta resolución. Me gustaría entender, dice, por la cual se autoriza el traspaso al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de los recursos asignados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
en el marco de la ley 6.524/2020 que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19 y coronavirus, y se establecen medidas administrativas y fiscales financieras para la realización de obras y construcciones que apoyen la estrategia de lucha contra la pandemia COVID-19. Y voy hasta el final de esta resolución, no sé si podemos bajar ahí cerquita, ya la última hoja, dice: construcción de parques sanitarios regionales, 2,5 millones de dólares. Proyecto de construcción de nuevo laboratorio central, 14 millones de dólares. Readecuación del laboratorio central, 2 millones de dólares. Construcción de edificio para la Dirección de Vigilancia de la Salud, 7 millones de dólares. Firma esto el doctor Julio Mazzoleni, INSFRAM. Esto tiene fecha 4 de octubre de 2020. ¿Esto qué es, doctor? Esto se llegó a hacer, se hizo esto, se entiende que esto es parte de ese famoso préstamo que se le firma Mazzoleni o recurso al Ministerio de Salud que se le asigna al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Son recursos del Ministerio de Salud, en total 65 millones de dólares fueron destinados para que maneje obras públicas. O sea, del presupuesto de salud pública se destinó 65 millones de dólares. Es bien clara la resolución. En esa resolución se ve perfectamente cómo Laboratorio Central, que hoy en día continúa con su mismo edificio, tenemos brillantes profesionales formados en el extranjero, bioquímicos de primer nivel, que hasta hoy en día se encuentran trabajando en un edificio que no contiene las mínimas condiciones para el cerebro que tienen ellos. También se ve perfectamente cómo ese presupuesto fue destinado para supuestamente efluentes de tratamiento. Hasta hoy en día el INERAM y los demás hospitales que están en el Parque Venezuela siguen, sus efluentes se siguen mandando al Muricao parcialmente tratados. O sea, ¿dónde está destinado o dónde fueron estos 65 millones de dólares? Acá, espera un poco, doctor, acá, pues yo me fui a la última página y acá está, se resuelve autorizar que el monto equivalente a dólares americanos, 65 millones proyectados en el marco de la ley tanto. Establecer los recursos cedidos al Ministerio de Salud, le cede al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 2020 en plena pandemia, ¿verdad? Mejoramiento de hospitales, construcción de pabellones de contingencia, 33 millones de dólares. Acá está esto que mencionaste, plantas de tratamiento de efluentes. Eso no se hizo. ¿No se hizo? No. 6 Que yo sepa, no se hizo. millones 500 mil dólares. Y acá el resto que ya mencioné, acá está, efectivamente, 65 millones de dólares, doctor. Así mismo es, Jorge. Entonces, uno ya no entiende de dónde quitaron la plata para construir. Algunos dicen de Itaipú, Yacyretá. Había sido el Ministerio de Salud, cedió de recursos propios 65 millones de dólares para la construcción de eso, porque si vos ves más arriba la resolución, dice que Obras Públicas tiene la agilidad y fluidez para realizar obras. Entonces, por eso nosotros le dimos esa plata, ¿verdad? Entonces, como el Ministerio de Salud no construye, entonces nosotros le destinamos ese presupuesto por su agilidad y su calidad y competencia al Ministerio de Obras Públicas para que haga todo eso. O sea, a ver, podemos, digamos, arquitecto, doctor, llegar a entender, ¿verdad?, esa lógica de que el ministerio no construye y le vamos a dar al Ministerio de Obras Públicas. ¿Pues se hicieron estas obras? No, no se hicieron. A mí lo que me da risa, me causa mucha gracia, sinceramente te digo, es que las obras del ministerio no puede manejar el ministerio y le dan obras del Ministerio de Salud. Espectacular. Atendé. Y el doctor me puede, si conoce el tema, puede dar fe. A tambor batiente llamaron a licitación para hacer el Hospital del Sur. A tambor batiente. No saben qué tipo de hospital van a hacer, pero van a hacer un hospital. No sé si se va a terminar. ¿De dónde sacaron la plata? No sé. Pero lo que más me llama la atención, y como siempre dije, es adjudicaron por precio, sin tener un proyecto. Me fui a la audiencia pública, al Ministerio de Obras Públicas, porque se hizo una audiencia pública, y objeté justamente el programa
que tendría que llevar adelante esa licitación. No solamente eso. Les dije, ¿cómo van a adjudicar por precio sin tener un proyecto? ¿Quién va a validar el proyecto? Nada les importó. Por eso que me causa mucha gracia. 65 millones de dólares le pasan a una cartera de Estado manejado por una persona que no tiene el más mínimo conocimiento de lo que es una cartera de salud. Porque ellos no tienen idea de lo que implica hacer un hospital o lo que estaba manifestando el doctor Morínigo. Plantas de tratamiento. Calculá, cuando nosotros hicimos planta de tratamiento en Ingavi, el personaje de Enrique Vargas Peña salió a decir que nosotros estábamos contaminando el medio ambiente y hicimos la mejor planta de tratamiento que hay en el Paraguay. La mejor planta de tratamiento que hay en el Paraguay con tecnología europea. Nada de eso nos hace. Acá, doctor, a ver, entonces tenemos que hacer la investigación correspondiente. Si estas obras señaladas en esta resolución que tiene la firma de Manzoleni de septiembre, ¿verdad? De 2020, septiembre de 2020, si esto se hizo efectivamente, ¿verdad? Vos que estás allí en el sector de la salud, vos decís que tanto no se hicieron. Mira, a mí me llamó, voy a contar un poco, porque ya que está el doctor Morínigo, me llamó la directora, yo había salido ya del IPS, me llamó la doctora encargada del laboratorio central porque quería ver la posibilidad de llevar adelante esa licitación para arreglar el laboratorio central en el modelo que nosotros lo hacíamos en IPS, proyecto de construcción, que es un sistema, y no le generaba sobrecosto a las obras, era un modelo muy rápido. Y yo le dije, bueno, yo te ayudo en la medida que te permitan, porque yo no creo que les sea muy simpático a ellos. Ahora, encima que yo me retiré de la institución, no muy bien, porque tuve una agarrada muy fuerte con ellos. Y bueno, y ahí quedó, en aguas de borraja, porque no se hizo absolutamente nada. Y el laboratorio central, como dice el doctor, es un laboratorio muy importante y trabajan terriblemente. ¿Vos tenías conocimiento de estos 65 millones de dólares? ¿Sabías? Sí, sabía, Jorge. Yo me he reunido con gente del laboratorio central. Cuando yo me enteré me quise meter un tiro. No podía creer, sinceramente no podía creer el grado de inoperancia de esta gente, ¿verdad? Sobre todo el desconocimiento del manejo de la salud pública para hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Y no solamente estas perlitas tenemos otras perlitas muy importantes que desangran al Ministerio de Salud, que van a tener sus consecuencias el año que viene. No nos olvidemos el tema también muy importante, el tema de Dinavisa, que con una resolución Manzoleni volvió un ente autárquico en donde esos fondos que ingresaban por Dinavisa, que son aproximadamente 3.000 millones de guaraníes al mes, ahora van a ir directo a Hacienda. Y no se hizo ni siquiera una adenda o algo que diga que un porcentaje vaya destinado al Ministerio de Salud, por ejemplo, al Hospital de Trauma o al FONARES, enfermedades catastróficas. O sea, automáticamente esa cantidad de plata que recaudaba Dinavisa como ente regulador de medicamentos va directo a Hacienda. Con lo que nos cuesta que nos dé plata a Hacienda a nosotros le destinamos a nuestro presupuesto, que era la única fuente de ingreso mayor que tenía el Ministerio de Salud, le destinamos a la fuente del Tesoro, ahora al Ministerio de Hacienda. O sea, esas desinteligencias que nos marcaron y que van a tener consecuencias en el futuro, y ojalá el ministro Borba, que es un salubrista y que entiende, pueda corregir eso, por lo menos que un porcentaje de la donación de Dinavisa vaya para comprar medicamentos al FONARES oncológico o lo que sea, ¿verdad? Doctor, una consulta. El gobierno dijo que construyeron 750 camas de terapia intensiva. ¿Cuántas de esas camas hoy están activas? Buena pregunta. Y otro tema. No existen cantidad de terapistas ni enfermeras que puedan trabajar para 750 camas. Corregime. Así mismo es. Y sobre todo tener en cuenta el tema del mantenimiento de esos equipos. Correcto. El mantenimiento preventivo, el mantenimiento... O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que analizar y ver en este contexto. Es lo que yo estaba diciendo desde hace mucho tiempo.
nuestro presupuesto de salud debería haberse triplicado para poder mantener esto que el gobierno consiguió, nuevas camas de terapia, nuevos edificios. Hoy en día eso todavía están funcionando, pero acá 4 o 5 años, si no tenemos un presupuesto correcto y nosotros estamos quitando un presupuesto tan importante como es el ingreso de Dinavisa a las arcas del Ministerio de Salud, ¿cómo vamos a mantener nosotros eso? Yo pregunto eso. Categórico. Acá lo que queda, después de tener esta resolución, me parece, es llamarle a los directores de estas instituciones y a ver qué nos dicen, directores de hospitales, etcétera, etcétera, si efectivamente se hicieron estas obras. ¿Y qué pasa si te dicen no se hicieron? ¿Quién es responsable de esto? El ministro de Salud. El que decidió ceder esos 65 millones de dólares al Ministerio de Obras Públicas. En primera instancia, en segunda instancia, el ministro de Obras Públicas. Porque recibió la plata. Y la que tenía que ejecutar. Y si no se hizo... Tiene que estar guardada la plata. Guardada. Supuestamente. Debería así de funcionar. Pero a mí lo que más me ofende es, porque me es ofensivo, que el 80% de los gastos sociales se fueron a obras viales. Obras públicas en general, sí. Por eso, sí. Y como está diciendo el doctor, yo sé lo que se necesita en el sistema de salud. Es brutal lo que se necesita. Acá hay que apuntalar todo lo que es salud y educación. Y es lamentable cómo están ellos. ¿Qué decimos, doctor, ante esta situación? A mí me sigue sorprendiendo. O sea, en realidad no sé por qué digo que me sigue sorprendiendo. No, ya no me sorprende más nada. Pues esto es un escándalo. Estos volúmenes de importación, de ganancia y de facturación de la empresa del presidente, en ese momento tan crítico, esto es una bofetada. Por un lado, una bofetada a la ciudadanía, por otro lado, esto me parece criminal. Y perdón que haga una valoración política con ustedes que son técnicos. Yo ahora entiendo por qué no se quieren ir y no quieren dejar el poder, que están dispuestos a lo que sea. Nos decía el domingo pasado el precandidato Santiago Peña, hoy lo que nos estamos enterando, con estas publicaciones sobre el tema de la empresa del presidente, con esta resolución, los 65 millones de dólares, estoy seguro que es apenas el 10% de todo lo que puede llegar a saltar a posterior del 18 de este domingo, ni qué decir, el 30 de abril. Yo coincido, yo creo que van a saltar muchísimas cosas, pero van a saltar mucho. Y ¿sabes lo que es más grave? Todavía nos saltó la deuda que van a dejar. Cuidado con eso. Y que vamos a tener que pagar nosotros, los ciudadanos. Porque alguien tiene que pagarle a las empresas y a los proveedores del Estado. Alguien le tiene que pagar. Totalmente. Y es más, disculpen, yo creo que ya están desesperados por ganar, porque tienen que cubrir el agujero negro que nos van a dejar quién sabe por cuántos años. Entonces la única solución que tienen es continuar en el poder para poder tapar las cosas que hicieron o las cosas malas que hicieron. Entonces, aquí tenemos un problema muy serio, porque que tenemos que analizarlo profundamente. Primero tienen que dar respuestas de todas estas cosas que nosotros estamos descubriendo hoy en día. Claro. Lo segundo, que den explicaciones de cómo vamos a mantener en el futuro nuestro presupuesto de salud pública, Sí. con todo el crecimiento que tuvimos, porque tuvimos crecimiento, y Claro. hay que decirlo, tuvimos crecimiento, ¿a costa de qué? Ya tenemos que investigar. Claro. Y si fueron justos los precios, también tenemos que investigar. Pero lo desesperante es cómo vamos a recibir la cartera sanitaria de salud pública, cómo vamos a recibir IPS, Sí. IPS que está prácticamente en la debacle, lastimosamente, y yo como funcionario Fundido. también de IPS, en el corazón siento cómo está IPS. Hay que refundar IPS, mi querido doctor. Por lo que estuve mirando, las deudas, o sea, no sé cómo van a salvar esos más de 200 y pico de millones de dólares que deben, tanto a empresas como a proveedores. No tienen forma. Yo no sé quién le va a dar el crédito, porque tenés que dar una garantía. ¿En base a qué va a ser la garantía? Va a tener que poner los fondos jubilatorios. Porque lo que dice el doctor Bataglia, que es una gran mentira, es que con el 5% de la recaudación se va a pagar el crédito. O sea, eso no cree ni, no sé quién te puedo decir, un nene de 5 años. Doctor Carlos Morínigo, seguimos. Gracias por atendernos. ¿Y qué es lo que nos queda? Haciendo un redondeo tuyo, ¿qué decimos ante todo esto? ¿Qué nos queda?
nos espera ver un futuro mejor para nosotros. Está en nuestras manos. Esta semana es una semana crucial. Yo creo que la gente tiene que aprender alguna vez a elegir y sobre todo no olvidar, porque el paraguayo se olvida muy rápido las cosas. Sí. Eso trae consecuencias nefastas para un futuro que está muy negro para nosotros en la parte económica, porque la forma que se despilfarró plata acá y debiéndola a medio mundo va a traer tarde o temprano consecuencias, y eso es claro, eso no hace falta entender. Así que decirle a la gente que hay gente patriota que sí apuesta y conoce la salud pública y que creo que vamos a estar mejor, Jorge. Doctor Carlos Morínigo, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias. Hasta luego. Es lo que yo digo, porque son aparte unos caraduras para presentarse con todo el desfalco que le hicieron al Estado paraguayo, Jorge. O sea, tiene que ser un cara rota. Porque con qué caradura ellos se van a esos actos. Yo veo por la televisión y leo por la prensa cómo hablan, pero como si fueran que ellos son el Mesías bajado a la tierra. Y viene a pontificar acá. Pero tampoco, hermano. Si tuviste una gestión pésima, malísima, que no tenés forma de justificar. Hasta informe negativo a la Contraloría tiene. En todas las áreas. En todas las áreas. Yo no conozco un ministerio con gestión positiva. Uno. Hacemos, esta es la última pausa. Hay dos y 20. Bueno, pausa, ya venimos. Acá me dice, arquitecto, lo que se debe hacer realmente es una auditoría internacional sobre los 2.200 millones de dólares de la pandemia, no solamente la Contraloría, ¿verdad? De esos son casi 500 millones de dólares en salud, el resto está en Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Acción Social y otros, una joda absoluta. Es más, este tema será la tumba y tal vez la cárcel para Mario Abdo Benítez. ¿Y educación? ¿Cómo te queda el saco? Por eso te digo, no se salva nada. No se salva nada. Acá tenés solamente, como me sugieren acá, una auditoría internacional sobre el destino de los 2.200 millones de dólares que en cheque en blanco le entrega el Congreso al gobierno de Mario Abdo Benítez. Ojo con el Congreso, ¿eh? No se manifiestan en nada, no dicen nada. Para ellos todos son vírgenes. Porque yo no escucho ninguna crítica de los senadores, de los parlamentarios, hacia la gestión de las personas que están hoy administrando la cosa pública. Yo no escucho. Por eso es que a mí me parece, perdón que pasemos a otro tema, ahora tenemos una última pausa, no le salió el tema a la Fiscalía General. Porque al final, ante la presión ciudadana y todo lo que se dijo, los miembros del Consejo tuvieron que relativamente presentarnos una terna sin mayores reparos, digamos. No le salió, entre comillas, ¿verdad? Pero haciendo la comparación de quienes estaban, los nombres que sonaban para formar parte de la terna, los mimados o el preferido del presidente, olvídate. Yo no tengo nada contra nadie, está claro. Y menos porque no es mi rubro lo que están ahí. Pero yo pregunto una cosa, ¿para qué hago un concurso si no le voy a calificar a los mejores? Esa es mi gran pregunta. Acá, entonces, no haga ningún concurso, claro, que directamente nombren al presidente a quien le gusta. Pero acá, de alguna u otra manera, están los mejores puntuados. No, me tomé la molestia, discúlpame, me tomé la molestia de analizar. 22 calificaron. Hay 6 o 5 que tienen más de 80 puntos. Hay 1,80. Y los otros 2, que te cuento que para mí la gestión que hizo esta señora Cecilia Pérez fue extraordinaria como funcionaria del ministerio, ¿verdad? Pero ella no llegó al puntaje que llegaron los otros. Lo mismo ese señor Rolón. A ver, lo que digo es, tanto se apuraron para definir la terna, hay que elaboraron la terna antes de cada cupé, y el presidente sigue dilatando. Ayer me decía el presidente del Congreso, Oscar Cachito Salomón, si nosotros recibimos por ayer, a la noche, la decisión del presidente, hoy mismo iban a plantear una... extraordinaria. No una extraordinaria, un cuarto intermedio, y ahí iban a plantear. Todavía lo pueden hacer mañana, porque mañana sesiona el Senado. Sí. Si no se define mañana, pasa para el martes de la próxima semana, que es el martes 20, que es la última sesión del año del Senado, después van al receso parlamentario.
¿Por qué dilatan? Porque no están analizando qué cosa. Nos le salió la jugada de tener en la terna al candidato, la candidata preferida del presidente, ¿para qué? Para después evitar hacer toda la investigación sobre esto que se está denunciando. Yo creo que él quería luego tener 3. No tuvo los votos nomás. Y por lo que estuve escuchando y siguiendo de cerca, que me disculpe Pacielo, pero lamentable su actuación, ¿eh? Yo tengo una opinión al respecto, ¿verdad? Yo digo que al principio lo que se especulaba era que iban a seguir la música que les ponía el presidente de la República. Pero a mí te digo, me da mi opinión, vos tenés la tuya, ¿verdad? Dentro de todo es una terna que no desagrada del todo, ¿verdad? Por el perfil de... A lo mejor hay otros mejores, no tengo ninguna duda. No tengo ¿verdad? idea. Yo lo único que objeto nomás es Sí. que cuando hago un concurso, por eso es que se desvirtúan las cosas en el Paraguay. Porque si hago un concurso voy para elegir los mejores. O si no le pongo nomás yo a quien yo quiero. ¿Verdad? Que como pasa en otros países del mundo, Sí. en casi todos los países del mundo. Entonces, ¿por qué no le dicen al presidente, elegí nomás ya vos tu candidato, hermano? Y vamos a ver qué pasa. Última pausa, ya venimos. Mañana en Radio 1 hacemos seguimiento a estos temas. Acá los mensajes ya no puedo leer todos. Y algunos hay que revisar, corroborar, chequear, como hacemos siempre, ¿verdad? Y mañana vamos a seguir con esto. Vamos a llamarle este tema de los 65 millones de dólares. Vamos a seguir con esto. ¿A vos te atiende el ex ministro el teléfono? ¿Quién? Arnoldo Bins. ¿No? Le invitamos nosotros acá a Caro Cruz, ¿verdad? Le hemos invitado. No estamos en el circuito. Bueno, nos vamos. ¿Qué decimos por último, arquitecto? Y que ojalá la gente no tenga memoria frágil y que el domingo sepa por quién votar. Porque realmente lo que nos va a quedar de acá para adelante no va a ser fácil. De acá a agosto no vamos a pasar bien. No. País parado, ¿eh? Gracias. Todo esto mañana en el diario La Nación, en detalle, el informe que vimos mañana en el diario La Nación, con lujo de detalles, también en el diario Hoy Digital. Y vamos a seguir con este tema en Radio 1 desde las 7:30 hasta las 11. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.